Shalom amigos, bienvenidos a la Parashá en el Bet Midrash virtual o la casa de estudio virtual. Les habla José Otero, muchos me conocen como More Yosef. Soy el director del Ministerio del Camino del Nazareno, Etzhaim, el Camino del Nazareno, y le doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando a través de Etzhaim Radio en esta mañana del 22 de enero del año 2022. Y a todos los que están conmigo en nuestro salón virtual, buenos días si están amaneciendo en sus lugares, y buenas tardes o buenas noches, porque tenemos personas de otras partes del mundo donde obviamente no necesariamente es la misma hora o el mismo ciclo del tiempo como nosotros lo estamos viviendo en esta región de América. Así que le damos la bienvenida a todos y vamos a entrar rápido a un tema que se está grabando, y esto lo voy a colocar no en la página web, lo voy a subir a YouTube, y es el asunto de los dos olivos, la menorá o el candelabro, y su significado en la visión de Zacarías y su utilización en el libro de Revelaciones, ¿ok? Eso es bien importante. El significado en el libro, en la visión del profeta para su tiempo y su audiencia, y la utilización del mismo en el libro de Revelaciones. ¿Por qué digo la utilización del mismo? Porque el libro de Revelaciones, al igual que cualquier apocalipsis de su tiempo, va a tomar ideas ya o textos ya presentados en las Sagradas Escrituras para sostener la idea que se desea presentar, ¿ok? Y eso es muy importante. Les recomiendo, si usted quiere, si usted le llama mucho la atención los apocalipsis, usted necesita estudiar un poco cómo funciona un apocalipsis. O sea, ¿por qué en un apocalipsis las reglas de contexto de otros textos no son respetadas? Obviamente, ya les vuelvo y les explico, les repito, la utilización del texto de parte de aquel que está escribiendo el Apocalipsis busca como propósito transmitir una idea que él está recibiendo de parte de los cielos, dependiendo de quién le está revelando, porque sabemos que el libro de Revelaciones, Yeshua le está hablando a Juan, ¿ok? Entonces, esto es importante porque entonces cuando usted lee en el libro de Revelaciones ideas que Juan está presentando dentro de su revelación, Juan va a utilizar muchos textos de otros textos o de otros rollos que se encuentran en el Tanaj, ¿ok? La vez pasada, y no recuerdo haberlo grabado, creo que no está grabado, estuve hablando de el texto de Zacarías capítulo 3 y capítulo 4 y el significado de este en el tiempo que el Zacarías recibe la revelación, ¿ok? Zacarías tiene una visión, él ve la visión de la restauración del sacerdocio de Aarón en el santuario, luego del exilio de Babilonia, cómo el Eterno, en esa visión, el Eterno está restaurando, limpiando las vestiduras de Yehoshua, Yehoshua Yehoshua, se me olvidó el nombre del sacerdote, el sacerdote de Yehoshua. Yehoshua, que es de la casa de Aarón, se va a convertir en el sumo sacerdote, quien va a servir en el santuario que se restaura o se reconstruye en el tiempo del segundo templo, del retorno del exilio, y las vestiduras impuras que él tiene, que la literatura rabínica especula sobre ella y dice que es por los pecados de sus hijos que Hashem le está llamando la atención. No, Hashem simplemente le está restaurando lo está restaurando a la que es al ministerio, al ordenamiento, pero hay que recordar que antes de esa restauración ellos no estaban en un exilio y estaban impurificados, ¿ok? O sea que en ese capítulo 3, esa visión que está teniendo Zacarías gira alrededor de esa figura o esa idea que estoy expresándole. Y en el capítulo 4, Zacarías sigue teniendo una visión y esta visión, luego de hablarse de Zorobabel como el representante o el ungido
de la monarquía. O sea, Israel tenía en el tiempo antiguo dos ungidos muy importantes, el ungido del sacerdocio y el ungido de la monarquía o del reinado, que era de la casa de David. Esos son los dos ungidos más importantes del pueblo de Israel. Y a esos dos, con respecto a esos dos ungidos, es el contexto de la narración. Cuando usted lee en el capítulo 4 que se habla de dos olivos, esos dos olivos representan los dos ministerios más importantes que tiene el pueblo de Israel, los dos servicios divinos que Hashem asigna como representantes y guías para el pueblo de Israel, la que es o el ministerio del sacerdote y el ordenamiento del rey. ¿Ok? Y es muy importante tener eso en cuenta porque sobre esas dos funciones dentro de Israel es que Hashem va a dirigir siempre su palabra profética y responsabilidad legal hacia el pueblo. Entonces, cuando él ve en esa visión, en el capítulo 4, esos dos olivos, donde en el centro del olivo hay una menorá, un candelabro de 7 brazos, estos dos ungidos son los ungidos de la monarquía o el reinado, o vamos a ponerlo más sencillo. Los dos ungidos son, en este contexto, David y Aarón, para ponerlo así de sencillo. O sea, la casa de David se le asignó la función de la monarquía en Israel y la casa de Aarón se le asignó la función del servicio del santuario. ¿Ok? Así que tenemos reinado y tenemos sacerdocio. ¿Ok? Reinado y sacerdocio. Y usted va a ver en esa visión del capítulo 4 cómo de esos dos olivos sale aceite que alimenta la lámpara para que vamos a ponerlo en rojo para que se vea bonito, para que la lámpara encienda o se mantenga encendida. Ellos son los que proveen el aceite para que la lámpara se mantenga encendida. Y la lámpara en esta visión que tiene el profeta es el pueblo de Israel. ¿Ok? La lámpara es el pueblo de Israel. Incluso es el fallo en sus funciones de la casa de Aarón y el fallo de sus funciones de la casa de David, lo que causa que el pueblo de Israel sufra lo que sufre en la historia como pueblo. Y es importante conocer esto dentro de su contexto. Vuelvo y repito, si usted presta atención a la lectura, respetando el documento según está siendo narrado, tomando en consideración tiempo, audiencia, por qué se está diciendo lo que se está diciendo, para qué, cuál es la intención el documento, usted va a encontrar la respuesta dentro del propio documento. ¿Ok? Y usted, prestando atención a la lectura, se va a dar cuenta que este texto de Zacarías, capítulo 4, gira alrededor de el capítulo 3 y 4 de Zacarías. O sea, tiene que leer usted el capítulo 3 y el capítulo 4 en su totalidad para poder entender esta visión que está teniendo Zacarías. ¿Ok? Entonces, si la lámpara representa al pueblo de Israel, entonces tenemos una idea ya establecida. Israel o el pueblo de Israel o la lámpara representa la asamblea de los santos. ¿Ok? Porque Dios llamó a Israel a ser santo y Israel tiene que alumbrar el mundo. ¿Ok? O sea que esta lámpara representa la asamblea de los santos. Y esto es importante, la palabra santo, que significa separados. Los separados. ¿Ok? Dios separó a este pueblo del mundo con un propósito, con una función. ¿Ok? Así que incluso esto que estamos discutiendo hoy es prácticamente el fundamento de lo que vamos a estar estudiando en la parashá de hoy. ¿Ok? Que es la parashá Yitro, la parashá de Jetro. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando vas al libro de Revelaciones,
Y ya le dije que el libro de Revelación, un Apocalipsis, va a tomar ideas, va a presentar ideas de esa revelación que está recibiendo y va a tomar textos de la Escritura para sustentar esa idea. O sea, lo que estamos diciendo con esto es que la correcta interpretación de un texto no es que Juan la está presentando en Revelaciones. Como usted lee en Revelaciones con respecto a los dos ungidos, por ejemplo, en el capítulo 11 de Revelaciones, que dice el texto que ellos tienen una autoridad tal que parece ser Moisés y Elías en sus funciones. No está diciendo el autor que Moisés y Elías van a regresar. No existe ningún texto en los textos proféticos y un Apocalipsis no es igual que a un texto profético. Eso es importante. No vas a encontrar ningún texto profético que se hable del retorno de Elías y Moisés. ¿Ok? O sea, solamente se habla de la aparición de Elías por segunda vez y el maestro Nazaret dice que ya Elías vino y es Juan el inversor y cuando Juan el discípulo escribe el Apocalipsis, ya Elías o Juan el inversor había muerto. Por consiguiente, no se habla de una tercera aparición de Elías, ¿ok? Ni tampoco se habla de la aparición de Moisés en el libro de Revelaciones. Sin embargo, estos dos son, cuando tú miras lo que se describe con respecto a ellos, se está utilizando parte de Zacarías, capítulo 4, con respecto a los dos olivos, a la idea de los dos olivos. Se está utilizando parte de Zacarías y se está utilizando figuras representativas, Moisés y Elías, para referirse a la función que tendrían estos dos ungidos dentro de esta revelación que está recibiendo el autor del libro de Revelaciones. Eso es muy diferente a decir que la correcta interpretación de los dos ungidos es que esto, lo que Zacarías ve en el capítulo 4 es que un árbol representa a Elías y otro árbol representa a Moisés. Pues si queremos perpetuar el disparate de las raíces hebreas, uno es Efraín y otro es Judá. Que si mira exactamente, un Apocalipsis no busca transmitir, gracias por ese comentario, Gladys López, un Apocalipsis no busca transmitir ideas en el sentido original, sino está transmitiendo un mensaje en forma literal, pero no es un mensaje lo que está enviando. ¿Ok? Usted, por ejemplo, si lee el Apocalipsis de las semanas del libro de Enoc, que usted lo va a encontrar casi al final del libro de Enoc, ¿no? Capítulos 90 y 89 o 90, 98 por ahí, hasta el 110, si no me equivoco, la memoria no me falla, usted va a encontrar que toda la representación que está haciendo el autor de ese libro de los patriarcas, de David, de Shaul, toda esa representación de esos personajes es en forma de animales. El gran toro blanco Adán, vas a encontrar mucha representación en forma de animales y es un apocalipsis el documento. Está hablando en sentido figurado de ideas que está presentando dentro de su narración. ¿Ok? Ahora, esto es importante porque vas a encontrar en el libro de Revelaciones que escuche bien, si Israel representa la asamblea de los santos, los separados, o sea, la idea detrás de la menorá es el concepto o esta figura que alumbra un mundo lleno de oscuridad por la idolatría, el paganismo, la inmoralidad, todas esas cosas que el Eterno le va a decir a Israel que no puede hacer porque ellos son santos. ¿Ok? Hashem va a definir la santidad y lo profano haciendo comparaciones de las cosas que los israelitas conocían. Y eso es importante tenerlo en consideración cuando leemos tratamos de definir el concepto de la santidad. Hashem va a darle al pueblo de Israel una serie de leyes que los va a separar a ellos de todas las demás naciones. Y a la misma vez Hashem le va a dar la responsabilidad
de cumplir con esas demandas para que ellos sean una luminaria al mundo. Moisés lo va a decir en el libro de Deuteronomio cuando dice, porque los pueblos verán estos preceptos y dirán, ¿qué pueblo más sabio y entendido este que tiene unas leyes? ¿Verdad? Que Moisés dice eso en Deuteronomio. Y es porque el pueblo de Israel, siendo separado de las naciones, Hashem le va a dar a ellos una forma de vida que va claramente a mostrar con esa forma de vida que ellos son diferentes a los demás. ¿Ok? O sea que ese es el sentido de ser santo, separados, fuera de lo común. ¿Ok? Entonces, si la menorá, escuche bien lo que estoy diciendo, si la menorá está siendo alimentada por el aceite de estos dos ungidos que representan los dos oficios que son la cabeza del pueblo de Israel. Importante, porque Yeshua es llamado Cohen y Hei según el ordenamiento de Melquisedec, donde Melquisedec en la Torá es sacerdote y rey a la misma vez. O sea, en Yeshua estos dos oficios se fusionan. ¿Ok? En Yeshua estos dos oficios se fusionan. Y él es llamado la cabeza de la congregación. El que provee el aceite para que la congregación se mantenga alumbrando. Pero no me voy a desviar, vamos a regresar aquí. Ok. Si David y Aarón representan esos dos oficios primordiales en Israel que van a dirigir al pueblo y van a ejemplificarle al pueblo, o no sé si lo dije bien, al pueblo lo que representa ser un líder escogido por Hashem, el pueblo va a vivir de acuerdo a cómo ellos lo dirigen a ellos. ¿Okay? Por eso David representa el rey ideal. De acuerdo al pensamiento de Dios, y Aarón representa el sacerdote ideal de acuerdo al pensamiento de Dios. ¿Ok? Si la lámpara representa a Israel, la asamblea de los santos, entonces, si entiendes esa idea, entonces le va a hacer total sentido encontrar que en el libro de Revelaciones, cuando Yeshua le va a hablar a la congregación de los santos, que está compuesta de judíos primeramente y gentiles. O sea, la asamblea de los santos, el Israel de Dios que dice Pablo de Tarso, está compuesto de judíos y gentiles. ¿Ok? Y en el libro de Revelaciones, usted va a encontrar que Yeshua, a través de su mensajero Juan, o mejor dicho, a través de su ángel y a través de Juan, le va a hablar a los llamados a ser separados. Y si cuenta cada una de esas congregaciones que son representativas del colectivo, ¿ok? Usted nunca se ha preguntado por qué Juan coge simplemente 7 congregaciones y se olvida de las demás. Porque había más congregaciones. En Corintio había una. En Efesios había otra congregación. En Colosas había otra. ¿Y por qué Juan no las menciona? Porque en un Apocalipsis lo que se busca transmitir son ideas representativas en figuras ya vistas dentro del pueblo o conocidas para poder entender de qué se está hablando. ¿Ok? Y en ese sentido, cuando tú ves la menorá, la lámpara, que en el cristianismo se conoce como la iglesia, que es cierto si definimos correctamente lo que significa iglesia. Iglesia no es un club de personas que van allí a reunirse, a olvidar los problemas de la semana. Eso no es la iglesia. ¿Ok? La congregación, la eclesía, pues la palabra iglesia nace del griego eclesía y la palabra eclesía aparece en la Septuaginta para referirse a la asamblea de los santos, que es lo que en el hebreo se conoce como la cajal, los llamados a ser separados. Si usted tiene claramente esa definición,
en su mente, usted no va a tener problemas con la palabra iglesia. ¿Ok? Si usted tiene claramente ese problema. Son los niños pequeños, los inmaduros, que todos de alguna forma lo fuimos al principio, que se alarman con esa palabra. No digas iglesia, que eso es pagano. Es la quejilá o la cajal. Por favor, hablamos español. Hablamos español. No, pues entonces digamos asamblea o congregación. No hay problema. No hay problema. Porque en nuestro idioma, tenemos varias palabras para representar la idea. Pero en el hebreo antiguo, que es bien limitado, una sola se utiliza basado en su contexto. Y el contexto provee el significado. ¿Ok? Tenemos que madurar, amigos. No podemos seguir fluctuando de lado a lado, tomando leche y siguiendo con las mismas crisis. ¿Ok? Entonces, si usted entiende que el concepto iglesia es lo mismo que la Torá presenta o el Tanaj presenta con respecto a la asamblea o al pueblo llamado a ser santo, separado, y usted en el Mesías, siendo de las naciones, ha sido incluido a la familia de Dios, la familia de los santos, entonces esta idea de las 7 lámparas que está viendo Juan, que está utilizando 7 congregaciones de su tiempo para transmitir una idea divina, aplica a usted. ¿Okay? Porque estamos hablando de un libro de un apocalipsis, de una revelación. Y usted va a encontrar que Yeshua le está hablando a las 7 congregaciones que representan la asamblea de los separados, que está compuesta de judíos y gentiles. Pues si no lo sabía, lo sabe ahora. A los diferentes lugares que Pablo fue a llevar el evangelio, habían judíos y gentiles. Y el evangelio era primero para el judío y luego para el gentil. Y el gentil entra por causa del rechazo de la mayoría de los judíos, aunque no todos rechazaron el evangelio. ¿Ok? Eso es importante, eso está ahí, lea Pablo y lo va a encontrar. Entonces, esto es importante, lo que estoy diciendo, porque nos va a enseñar a través del libro de Revelaciones cómo cosas que se encuentran en el Tanaj van a ser utilizadas para representar una idea que desea el cielo que nosotros conozcamos. Entonces, esta lámpara que aparece en el libro de Revelaciones es una que se le dirige a 7 congregaciones o 7 iglesias. Es una forma de hablar de parte del cielo con respecto a la responsabilidad que se le ha conferido a los llamados y la forma de vida que deben tener dentro del mundo que viven en lo que la redención ocurre. Y sí, van a tener situaciones de dificultad, van a ser perseguidos, van a ser rechazados, van a haber dentro de la congregación personas que aparentan ser y no lo son. Van a haber diferentes situaciones, van a haber congregaciones que tienen nombres santos, pero realmente están muertos. O sea, la representación que hace el libro de Revelaciones con respecto a la idea de la menorá y lo que está detrás de la menorá, alumbrar al mundo, nos va a ayudar muchísimo a entender la demanda que tiene el cielo con respecto a cómo cada uno de nosotros que somos parte de este brazo que alumbra al mundo, debemos vivir. Pero no solamente eso. Debemos entender que todos estamos conectados al mismo tronco y a la misma raíz. Porque a fin de cuentas, la menorá representa un árbol. Y recuerda que Pablo de Tarso dice en una de sus cartas que algunas ramas fueron desgajadas y otras fueron injertadas. El árbol siempre ha estado. La lámpara que representa ese árbol siempre ha estado. Y la garantía de pertenecer a ella no es hacerse ciudadano físico de un pueblo o unirse a una religión. La garantía de pertenecer a ese árbol es la conducta propia que demanda el cielo para que eso se convierta en una realidad. Y para eso estudiamos las Escrituras. Así que con eso
Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Terminamos la grabación para entrar en la próxima grabación, que es la Parashá Yitro. Le dicen: esas personas son de los que dicen en el libro de Revelaciones, dicen ser judíos y no lo son. Porque si observas esas congregaciones, Ricardo Rivero me dice, congregaciones que enseñan un Mesías falso con el nombre de nuestro Mesías y buscan aprobación rabínica. Si observas a esas personas que están enseñando eso, en su gran mayoría son conversos. O se fueron a hacer una prueba de ADN y descubrieron de repente que tienen 1% de sangre judía y sin conocer la historia, comienzan a hacer una mezcla de pensamientos y nos presentan a un Mesías que nada se parece a los tiempos bíblicos. ¿Ok? Así que tienen mucha razón. Eso en el libro de Revelaciones le llaman los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Ok? Son congregaciones de oposición, sinagoga, asambleas de oposición. La palabra sinagoga no es una palabra judía, ¿oyó? La palabra sinagoga es una palabra griega. Si no lo sabía, lo vas a saber ahora. La palabra sinagoga es una palabra griega, no es una palabra judía. Y se refiere y se utiliza para referirse a un lugar donde se reúnen, a un lugar. Miren qué interesante. La Cajal no es un lugar, la iglesia no es un lugar, la sinagoga es un lugar. Son dos, escuche bien, se lo voy a hablar en griego por si acaso tiene usted problema con eso. La sinagoga es un lugar, la eclesía no es un lugar. La eclesía es un grupo de personas que pertenecen a ese ideal que los identifica. La palabra sinagoga, que no es una palabra judía, escuche bien, eso no es una palabra hebrea. La palabra sinagoga es una palabra griega que se refiere a un lugar específico de reunión. Por eso es que usted va a encontrar, y llegando en Shabbat, asistía a la sinagoga. Y cuando lea el libro de los Hechos de los Apóstoles, usted va a encontrar que dice, y la eclesía se reunía. La eclesía se reunía. No dice se reunían en la eclesía, sino dice la eclesía se reunía. Incluso vas a encontrarle Pablo de Tarso en el libro de Corintios decir algo similar, que claramente le va a dar más luz con respecto a esa idea, que son dos palabras griegas, ¿oyó? Si usted pensaba que la palabra sinagoga es una palabra hebrea, no es correcto, es una palabra griega. ¿Ok? Miren esta palabra. Miren este texto del libro de los Hechos. Lo voy a buscar, usted luego lo lee con calma. Miren este texto del libro, del libro de Corintios. El libro de Corintios. Vamos a buscarlo aquí rápidamente. Adiós, estoy en romano, disculpe, por eso no lo encontraba. Okay. Mire esto. Dice, ¿dónde es que está? Mire esto. Más, lo voy a buscar, para que usted lo vea con sus ojos. Mire esto. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17. Mire esto. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17. El texto es el 18, pero vamos a leer desde el 17. Mire esto. Pero al darlos estas instrucciones no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. En primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, ahí tiene la palabra griega, eclesía, mírenla abajo. Interesante, Pablo de Tarso no está diciendo cuando ustedes se reúnen en la iglesia o van a la iglesia. No. Pablo de Tarso está diciendo cuando ustedes se reúnen como iglesia, o sea, como eclesía, como cajal, como asamblea. Hay divisiones, dice Pablo de Tarso, obviamente el contexto es otro, pero miren qué interesante la idea. Y por eso es que le digo que la palabra sinagoga, y esto usted lo va a encontrar en esos que le predican a un Mesías que no es el de la Escritura. Le van a decir, el libro de Revelaciones, cuando habla de la sinagoga de Satanás,
es un texto antijudío, porque si observas cuando va a criticar a los judíos, dice sinagoga. Esa persona que le está diciendo eso, le está diciendo un disparate con toda la, tal vez con ignorancia o con intención de persuadirlo a usted a negar la verdad. Pero si usted entiende lo que significa la palabra sinagoga, usted va a entender a qué se refiere. Incluso, si no lo sabe, vaya al libro de Ezequiel. Cómo en Ezequiel se usa esa palabra griega y dice el texto, pequeños santuarios, pequeñas sinagogas, donde ya se estaba hablando en ese tiempo de lugares pequeños donde iban los santos a reunirse y hacían una función que representaba en los rituales algo similar a lo que se hacía en el templo. Porque, como les dije el jueves pasado, un Bet Midrash no es lo mismo que una sinagoga. En una sinagoga, en el tiempo bíblico, en el tiempo del Segundo Templo, en una sinagoga se hacían rituales de oración, se hacían oraciones y se leía la escritura como parte del ritual. No se estudiaba. Es con el surgimiento de los Bet Midrash, que es del tiempo después de la destrucción del templo, donde eso vino a, de cierta forma, reemplazar la sinagoga. Incluso usted va a encontrar hoy en día sinagogas que parecen más Bet Midrash que sinagogas, porque se enfocan más en el estudio de la Torá que en los rituales que se solían hacer en el tiempo antiguo. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, podemos terminar nuestro comentario mañanero. Esto se va a colocar en la página de Etz Jaime en YouTube, bajo el tema de la lámpara en Zacarías y su representación en Revelaciones. ¿Ok? Así que para efecto de la grabación terminamos aquí y comenzamos entonces la parashá Yitro.